¿Alguna vez te dijeron que no pertenecías, que ese lugar no era para ti? Si alguna vez entraste por una puerta sabiendo que todos te estaban esperando para verte caer, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Si crees que el conocimiento no tiene género y que la dignidad no se compra, se defiende. Hoy vas a conocer a Maya Ramírez. Y después de escuchar lo que hizo dentro de una concesionaria de lujo, nada te volverá a parecer imposible. Aquel martes, el contraste era violento. Mientras los edificios de cristal reflejaban el sol de Ciudad de México y los autos importados deslizaban su elegancia por Insurgentes, una figura inesperada cruzó la entrada de mármol de Premium Motors México. Maya Ramírez cargaba en el rostro sudor, cansancio y años de desprecio acumulado. En sus manos, el papel arrugado de una cotización urgente. En sus botas, el polvo de talleres donde la dignidad se gana con esfuerzo y se pierde con una mirada. Las marcas de grasa que dejó en la puerta fueron suficientes para encender las alertas invisibles de clase. En cuestión de segundos, todas las miradas convergieron en ella. Recepcionistas perfectamente maquilladas, asesores de ventas con trajes impecables, clientes que esperaban champaña más que refacciones. Su petición no fue recibida como una transacción habitual, sino como una ofensa. No encajaba. Ni su ropa, ni su tono, ni su propósito. Aquello no era un centro de servicio, era un altar del lujo, y ella, una intrusa, no les hizo nada. Ofrecieron ayuda, le ofrecieron la salida. Lo que siguió no fue una conversación, fue un juicio. El director del lugar, Augusto Mendoza, apareció con esa sonrisa que muchos confunden con carisma, pero que esconde una certeza brutal. El poder no se discute. Su burla no fue casual, fue meticulosa. Cada palabra dirigida a Maya llevaba una carga precisa de humillación, envuelta en tono irónico y rodeada de risas discretas. Ella, sin perder la compostura, escuchó la propuesta. Un desafío imposible, pensado para su vergüenza pública. Reparar un Ferrari 488 GTB que 5 mecánicos expertos no habían logrado poner en marcha. La apuesta estaba clara. Si lo conseguía, recibiría 100,000 pesos. Si fallaba, se disculparía públicamente por atreverse a creer que su lugar podía estar entre los motores de alta gama. Aceptó sin temblar, no por dinero, ni siquiera por orgullo, sino porque había algo más profundo, una línea que no estaba dispuesta a permitir que se cruzara de nuevo. El Ferrari reposaba como un animal herido en una vitrina. GTB, rodeado por luces frías y pisos brillantes, parecía más una escultura que una máquina. Había sido tocado por manos inexpertas, intervenido por urgencia, estropeado por soberbia. Y ahora se convertía en el centro de una prueba pensada para humillar. Maya se aproximó sin prisa. No había espectáculo en sus gestos, solo precisión. Examinó el motor con la mirada entrenada de quien ha vivido entre fierros desde niña. Nada en esa carrocería le imponía respeto. Conocía más de lo que mostraba y sabía leer señales que otros ignoraban. A su alrededor, una veintena de hombres observaban en silencio contenido. Esperaban el error, el titubeo, el momento en que su presencia, tan fuera de lugar, colapsara ante la complejidad del vehículo. Pero ese momento no llegaba. Lo que sí llegó fue la sospecha. Los sensores estaban desincronizados, el cableado adulterado, las piezas falsificadas. No era una simple avería, era un sabotaje, y Maya, en lugar de reparar, comenzó a reconstruir una historia que nadie había querido ver. Con la tranquilidad de quien ha sido subestimada 1000 veces, unió los indicios con lógica implacable. La última reparación, hecha en un taller de Puebla, no coincidía con los protocolos oficiales. Los números de serie no cuadraban. Los repuestos no eran originales y, lo más grave,
había rastros de manipulación sistémica. Lo que parecía un reto individual se convertía en algo mucho más grande, una red de fraude estructural, con ramificaciones que salpicaban talleres, concesionarias y mecánicos de alto rango. Y en el centro, alguien dentro de Premium Motors. El ambiente se tensó. Lo que comenzó como un juego para ridiculizar a una mujer de barrio, estaba desmontando una cadena de complicidades. Maya no pidió permiso, solo llamó a quien debía, las autoridades. Puso en marcha una denuncia, y con ella, una transformación que nadie había previsto. Ese día, la Ferrari no volvió a rugir aún, pero algo más fuerte sí lo hizo, la voz de una mujer que no estaba ahí para probar nada, sino para poner fin a un ciclo de silencios forzados. Cuando la policía llegó a la concesionaria, no fue con sirenas, fue con carpetas, con preguntas, con nombres, lo suficiente para que las sonrisas que antes miraban a Maya con condescendencia se tornaran tensas, evasivas. El Ferrari se volvió evidencia, las cámaras de seguridad, archivos clave y los movimientos internos de la empresa, un rompecabezas incómodo. Durante horas, Maya no participó del caos. Permaneció junto al coche, terminando de diagnosticar el sistema completo como si nada alrededor le afectara. Había algo en su concentración que descolocaba a todos. No era rabia, no era revancha, era claridad. Sabía lo que hacía. Y eso, en ese lugar, era la verdadera amenaza. Los investigadores comenzaron a unir cabos, compras ficticias, proveedores inexistentes, repuestos alterados que entraban y salían bajo sellos oficiales, y en el centro, nombres pesados. Uno de ellos, Raimundo, jefe de mecánicos. Hombre respetado, con años de trayectoria. Nadie lo había sospechado. Maya sí, porque reconocía las señales que nadie más veía, motores que hablan, piezas que no encajan, patrones que no mienten. El descubrimiento no fue solo técnico, fue político, social. Una mujer, con manos sucias y sin apellido influyente, había desmontado lo que auditores, supervisores y gerentes habían ignorado durante años, o preferido no ver. Augusto, el hombre que había armado la apuesta, desapareció del piso de ventas. Cerró la puerta de su oficina. Por primera vez, no sabía cómo reaccionar. Lo que comenzó como una burla pública, ahora lo vinculaba con una red criminal que podía costarle mucho más que dinero. Pero Maya no buscaba castigos, no reclamó indemnización ni exigió reconocimiento. Solo pidió que le entregaran la pieza que había venido a buscar. La bomba de combustible. La necesitaba. En Iztapalapa, una familia dependía de ese motor para seguir vendiendo comida. Ese era su norte, no el escándalo, no la venganza. Y aún así, sin pretenderlo, estaba sembrando una semilla que cambiaría todo. La noticia se propagó en silencio, como suelen hacerlo las cosas que incomodan al poder. Un boletín técnico, un reporte judicial, una filtración a la prensa especializada. Detectan red de piezas falsificadas en talleres de lujo. El nombre de Maya no aparecía en los titulares, pero sí en las conversaciones internas, en los pasillos, en los correos de emergencia, entre concesionarias. En Premium Motors el ambiente era otro, las rutinas se habían alterado, las jerarquías tambaleaban, y aunque oficialmente nadie había sido despedido aún, todos sabían que algo se había roto. Maya volvió al taller comunitario en Nezahualcóyotl sin grandes gestos. No llevó trofeos ni se sintió diferente. Colocó la bomba en su lugar, encendió el motor del camión y se aseguró de que todo funcionara. Luego se sentó con un cuaderno viejo a hacer anotaciones técnicas, como hacía a cada noche. Ese era su hábito. Lo demás era ruido, pero el ruido no se detuvo. Días después, una camioneta negra apareció frente a su casa. Augusto Mendoza estaba al volante. No llegó con escoltas ni con prensa, tampoco con arrogancia. Había algo roto en él,
Quizás por miedo, quizás por vergüenza, o por una mezcla de ambas. Le ofreció algo que ella no esperaba, una invitación a volver, no como clienta, como técnica, como socia. Maya no respondió en el momento. Miró la ciudad desde su azotea, ese mar de láminas y concreto donde había crecido. Recordó las veces que le dijeron, no eres para este mundo, las puertas cerradas, los talleres donde su nombre era motivo de risa, y pensó que tal vez esa vez sí valía la pena entrar, pero no para adaptarse, sino para transformar desde adentro. Volver a Premium Motors no fue un regreso, fue una invasión silenciosa. Maya cruzó la misma puerta de vidrio que antes había manchado con grasa, esta vez con la frente en alto y un overol limpio, pero el mismo paso firme. No cambió su forma de vestir ni suavizó su tono. Sabía que no se trataba de encajar, sino de resistir. Fue presentada como consultora técnica asociada, un título ambiguo que no convencía a nadie. En la práctica, significaba que trabajaría codo a codo con quienes días antes se burlaban de ella. Los mismos que la habían observado como una anomalía, ahora debían escucharla. Y eso, para muchos, fue más difícil que aceptar una denuncia. Los primeros días fueron silenciosos. Ningún saludo cálido, ninguna bienvenida real. Maya hablaba solo lo necesario, observaba, escuchaba, documentaba fallas, proponía mejoras, hacía preguntas que nadie hacía, sabía que no ganaría respeto con discursos, sino con resultados, y eso era lo único que ofrecía, trabajo impecable. Cada informe técnico que entregaba dejaba en evidencia irregularidades. Cada corrección que proponía mostraba fallas en protocolos que habían sido ignorados por comodidad o arrogancia. Poco a poco, la resistencia dejó de ser abierta y se volvió tensa, contenida. Algunos técnicos comenzaron a acercarse en silencio, a hacerle preguntas, a compartir dudas, a reconocer que sus diagnósticos tenían sentido. Maya no buscaba aliados, pero los creaba sin querer. Su presencia desajustaba la rutina, pero también mostraba algo nuevo, una manera distinta de hacer las cosas, más limpia, más justa, más profesional. Y entonces surgió una idea, no para ella, sino para las que vendrían después. Maya sabía que su terminar con un contrato ni con una venganza institucional. Lo que le había pasado a ella seguía ocurriendo todos los días, en miles de talleres, escuelas, hogares. Chicas con talento que eran empujadas fuera del camino antes siquiera de empezar. Por eso, la verdadera apuesta no estaba en la Ferrari que había reparado. Estaba en algo más grande, construir una vía de acceso para otras. Propuso la creación de un programa de formación técnica para mujeres, un espacio dentro de la misma, Premium Motors, donde se enseñara mecánica automotriz con enfoque práctico, certificación oficial y, sobre todo, con seguridad para quienes nunca se sintieron bienvenidas en ese mundo. Augusto, ante la presión mediática y legal que aún pesaba sobre su empresa, aceptó. Al principio como un gesto de relaciones públicas, pero pronto se dio cuenta de que la idea tenía más impacto del que imaginaba. Motores con Futuro se convirtió en un proyecto piloto que atrajo atención nacional. Inscripciones llenas, visitas de universidades, interés de marcas internacionales. Maya no permitía cámaras en clase, tampoco discursos motivacionales, solo herramientas, motores abiertos y chicas aprendiendo sin miedo a ser interrumpidas. Las veía levantar motores con manos temblorosas y poco a poco ganar seguridad, como si al apretar un tornillo también ajustaran una herida vieja. Algunas llegaban acompañadas de padres escépticos, otros directamente se negaban a apoyarlas. Pero había algo innegable en esa sala de trabajo. Una energía que no podía fingirse, una convicción colectiva de que el conocimiento es poder y el poder, bien usado, es reparación. Maya no era directora ni jefa,
Era instructora, mentora, testigo silenciosa de un cambio que, ahora sí, no dependía solo de ella. A los 6 meses de su ingreso, el nombre de Maya Ramírez ya no era desconocido dentro del sector automotriz. Reportajes, invitaciones a foros, solicitudes de entrevistas. Pero ella seguía reacia a las cámaras. Prefería el ruido de un motor encendido al murmullo vacío de las redes sociales. Dentro de Premium Motors, sin embargo, las cosas cambiaban a otra velocidad. Augusto Mendoza, cada vez más relegado a funciones simbólicas, había comprendido que mantener a Maya en la empresa no era solo una necesidad técnica, sino una cuestión de legitimidad. La concesionaria había salvado su reputación gracias a ella. Ahora tenía que adaptarse a su presencia. Fue entonces cuando se abrió una nueva oficina, de cristal, junto al taller. Pero no era una oficina de dirección, ni un cubículo más. Era el centro de excelencia en mecánica automotriz con perspectiva de género, el primero de América Latina. El título sonaba rimbombante, pero su contenido era claro: formar, certificar y contratar mujeres técnicas bajo condiciones laborales justas, con espacios seguros, protocolos de denuncia y mentorías activas. Una estructura inédita que empezaba a replicarse en otras ciudades. Maya no buscaba reconocimientos, pero esa mañana, al ver el letrero instalado sobre la puerta de cristal, sintió algo distinto. No orgullo exactamente, más bien una sensación de reparación, como si todo lo que había sido negado por años finalmente encontrara una forma, un espacio, un nombre. Y sin embargo, dentro de ella seguía habiendo una deuda pendiente, una historia no resuelta que ningún cambio institucional podía borrar. El taller de su infancia seguía igual, la fachada rajada, el cartel oxidado, los estantes con frascos viejos, de tornillos y bujías, el olor a aceite y a café quemado, solo que ahora su padre ya no estaba, y su madre, antes enemiga de todo lo que oliera a mecánica, había envejecido en una rutina de rezos, culpas y ausencias. Maya no volvía mucho. Había dejado ese barrio con heridas abiertas, pero aquel domingo sintió que tenía que hacerlo. Llevó fotos del Centro Nuevo, un artículo de periódico donde la mencionaban, el folleto del programa, no por vanidad, por algo más íntimo, por necesidad de cerrar. Su madre la recibió con la misma frialdad de siempre. Sirvió café sin palabras. Miró los papeles sin emoción visible, hasta que sus dedos tocaron una foto vieja que Maya llevaba en la cartera. Ella, con 7 años, debajo de un microbús, junto a su padre, sosteniendo una llave inglesa como si fuera un trofeo. Ahí algo se quebró. La madre la miró largo, sin rencor esta vez, y dijo solo una frase: «Yo solo quería que no te rompieran». Maya no respondió, porque entendió que su madre, al quemar sus herramientas, no lo hizo por odio, sino por miedo, a un mundo que no perdona a las mujeres que eligen caminos difíciles, a un país donde ser mujer y mecánica parecía, hasta hace poco, una provocación. Se abrazaron por primera vez en muchos años, y ese gesto, silencioso, valió más que todos los diplomas colgados en la oficina de cristal. La noticia llegó por correo institucional. Ferrari México buscaba consultores técnicos para una línea experimental de vehículos híbridos adaptados al mercado latinoamericano. Era una oferta limitada, dirigida a perfiles de alto nivel. Alguien dentro de Premium Motors, sin consultarla, había postulado a Maya. Ella lo supo una mañana, mientras ajustaba los frenos de un auto con una de sus aprendices. El correo estaba abierto en la computadora de la oficina. Lo leyó en silencio y no dijo nada, porque aunque era una oportunidad que a cualquiera le habría encendido el ego, a Maya le provocó algo más complejo. Era el cierre perfecto. Sí, la validación más alta, pero también era la distancia, el volver a subir una escalera donde tal vez ya no necesitaba estar. Esa tarde caminó sola por los pasillos del centro.
observó a las chicas trabajar. Una de ellas, en silencio, rompía su propio récord de tiempo en el armado de suspensión. Otra, en un rincón, ajustaba una bomba hidráulica sin ayuda. Lo que vio no fue técnica, fue confianza. Y eso, en ese contexto, era más valioso que cualquier premio. Decidió no aceptar la oferta, pero escribió una carta de recomendación para alguien más, una de sus aprendices, porque entendió que su rol ya no era el de llegar más alto, sino el de abrir más puertas, para otras, para muchas. Una tarde de sábado, la historia pareció repetirse. Una chica de 16 años cruzó las puertas del centro acompañada por su padre. Venían de Ecatepec. Él hablaba rápido, molesto. Decía que su hija se había metido ideas raras, que quería ser mecánica en vez de estudiar otra cosa más femenina. Maya los observó desde lejos. Reconoció el gesto, la incomodidad del padre, la mezcla de miedo y determinación en los ojos de la joven. Se acercó sin tono desafiante. Solo les pidió que la acompañaran al fondo. Frente a una Ferrari desmontada, Maya le entregó una tablet a la chica. Le pidió que leyera los códigos de error, que hiciera un diagnóstico preliminar. La joven no dudó. Tocó, analizó, comparó. Luego miró a Maya con una mezcla de asombro y certeza. El sensor de temperatura está mintiendo. El padre tragó saliva. Miró como si la viera por primera vez. Maya entonces recordó la frase de su padre, la misma que la había acompañado toda la vida, la misma que repitió frente a Augusto cuando todo empezó. La competencia no tiene género, dijo en voz baja, y el padre, sin decir nada, bajó la cabeza. No en derrota, en comprensión. Ese día no hubo aplausos ni fotos, solo una inscripción más, una silla ocupada, un futuro en marcha. Y Maya, por primera vez en muchos años, sonrió sin peso en el pecho.